¿Y si te dijera que la iglesia siempre supo la verdad? Que los muertos que caminan no son solo cuentos de taberna o susurros de aldeanos supersticiosos. ¿Y si te dijera que, detrás de los muros sagrados, oculto entre Biblias gastadas y archivos sellados, reposa un secreto tan antiguo como el pecado original? En la era de la Ilustración, cuando los filósofos alzaban la antorcha de la razón para iluminar los rincones oscuros de la superstición, surgieron testimonios imposibles de ignorar. Testimonios firmados por doctores, soldados y clérigos. Cadáveres que se negaban a pudrirse. Gritos que emergían de tumbas cerradas. Sangre fresca en bocas que deberían estar secas desde hacía semanas. Y en medio de ese torbellino, un hombre. Un sacerdote, un teólogo ilustrado, el padre Anselm. Mientras el mundo se burlaba de lo sobrenatural, él se adentró en él, porque recibió algo que no podía ignorar. Un reporte desde las tierras fronterizas del Imperio Habsburgo. Un caso real, un nombre maldito. Peter Blagojevich había muerto y luego regresado. Así lo afirmaban los habitantes de la aldea de Kisilova. No como espectro, sino como cuerpo, como peso físico sobre el pecho de los vivos, como fauces que mordían y manos que estrangulaban. Incluso su viuda huyó del pueblo, asegurando que su difunto esposo regresó a exigir sus zapatos. Anselm, hombre de fe, pero también de ciencia, no podía dejarlo pasar. Decidió viajar él mismo, desde la iluminada Viena hasta los pueblos cubiertos de niebla, barro y rezos temblorosos. Lo que encontró allí superó toda explicación natural. En Kisilova, las puertas estaban marcadas con cruces, el aire apestaba a ajo, y el miedo no era histeria, era experiencia. 9 muertes, 9 en una sola semana, y todas señalaban al mismo nombre, Blagojevich. Había sido exhumado por orden de un funcionario imperial. El informe decía que su cuerpo estaba intacto, con piel nueva, con uñas crecidas, con sangre fresca, en la boca. Anselm leyó el documento a la luz de una vela en una capilla abandonada. Cada línea, escrita con lenguaje burocrático, describía algo impensable. Y sin embargo, firmado, sellado. Real. El cadáver fue atravesado con una estaca. Y lo que ocurrió entonces rompió las fronteras entre la razón y el abismo. El cuerpo sangró. Gritó, como si aún viviera, como si nunca hubiera muerto. Y esto solo fue el comienzo. El padre Anselm creyó que el horror de Kisilova sería un caso aislado. Una aberración quizá, un delirio colectivo, amplificado por el miedo. Pero entonces llegó la segunda carta. Y con ella, otro nombre maldito, Arnold Paul. En la aldea de Medveja, no muy lejos de Kisilova, los rumores eran aún más oscuros. Anselm fue convocado por las autoridades imperiales. Esta vez no como observador casual, sino como investigador oficial. La razón, una ola de muertes extrañas, pesadillas compartidas y cuerpos enterrados que no se comportaban como cuerpos muertos. Arnold Paole había sido un soldado. Durante su vida, había contado que fue atacado por un vampiro. Para librarse de la maldición, había seguido un ritual arcano. Comió tierra de la tumba del monstruo, se untó con su sangre. Pero al parecer, no fue suficiente. Murió tiempo después por causas normales. Al menos, eso parecía. Hasta que comenzaron las muertes. Vecinos sanos caían enfermos sin razón, describiendo en sueños al mismo agresor. Siempre el mismo rostro. Siempre Arnold. El padre Anselm se unió al equipo de soldados, médicos y clérigos que exhumaron los cuerpos. Uno por uno. Cadáveres comunes. Carne gris, huesos frágiles, hasta que llegaron a ella. Una anciana, demacrada en vida, yacía ahora con mejillas sonrosadas, labios húmedos y sangre fresca en las venas. Cuando el cirujano cortó su piel, brotó sangre roja. El grito colectivo que siguió no fue de asombro, fue de pavor. Entonces llegaron al cuerpo de Arnold Paole, lo desenterraron y lo vieron. Había pasado más de un mes desde su entierro, pero su carne no mostraba signos de descomposición. Su rostro parecía dormido. La muerte no lo había tocado, o mejor dicho, algo no lo dejaba morir. Con una mezcla de horror y deber, los soldados clavaron una estaca en su corazón. El cuerpo se arqueó, un gemido salió de sus labios, y un chorro de sangre caliente tiñó la tierra. El padre Anselm, testigo presencial de todo,
No pudo evitar temblar. No era superstición. No era simbolismo. Era un cadáver sangrante que se retorcía ante los ojos de cirujanos del ejército imperial. El cuerpo fue quemado. Las cenizas, enterradas en tierra consagrada. El informe oficial se redactó esa misma noche. Anselm firmó el documento con manos que aún temblaban, pero en su mente ya no quedaban dudas. Esto era real, y peor aún, era sistemático. 2 aldeas, 2 hombres, mismo patrón. ¿Dónde acababa el mito y comenzaba la verdad? El padre Anselm regresó a su abadía con el rostro más pálido, el andar más lento y el alma más pesada. No solo traía en su equipaje libros, informes y notas. Llevaba el peso de una verdad que nadie quería escuchar. Una verdad que atravesaba los dogmas, que sacudía las certezas más profundas de la fe y de la razón. Convocado ante una asamblea de eruditos de la iglesia, médicos y hasta un ministro protestante, Anselm expuso su caso. Detalló los hechos con precisión quirúrgica: la carne incorrupta, los cuerpos que sangraban, los testigos oculares, los informes imperiales. La sala se mantenía en silencio, un silencio tenso. No era respeto, era incredulidad disfrazada de cortesía. El abad principal fue el primero en hablar. Hijo mío, lo que relatas es perturbador, pero la Santa Madre Iglesia enseña que los muertos no caminan sino hasta el día del juicio. Anselm asintió, pero no cedió. También yo dudé, pero los vi. No eran metáforas, no eran visiones, eran cuerpos que jamás debieron moverse, y sin embargo, lo hicieron. Mostró los documentos firmados, los sellos imperiales, los relatos de cirujanos. Pero entonces habló un médico racionalista. Quizá el frío conservó los cuerpos. Tal vez fueron gases de descomposición mal interpretados como gemidos. El miedo nubla los sentidos, padre. No confundamos superstición con fenómeno natural. Algunos eruditos asintieron. Otros fruncieron el ceño. El ambiente se tornaba hostil. Pero Anselm no estaba solo. El hermano Agustín, su colega más discreto, se levantó con un libro encuadernado en cuero. No es el único que ha registrado esto, dijo. Aquí tengo un fragmento del abad Dom Calmet, respetado por esta misma asamblea. Él recopiló múltiples casos documentados de lo que hoy llamamos vampiros. Aunque buscó explicaciones, no pudo negar que algo ocurría. El abad suspiró con incomodidad. Calmet sí admitió muchos relatos, pero concluyó que no existía razón teológica para creer que los muertos realmente regresaran. ¿Y si lo hacen sin autorización divina?, dijo Agustín con voz grave. ¿Y si no es Dios quien los levanta, sino algo más? La frase se quedó flotando en el aire como humo de incienso maldito. Un escalofrío recorrió la sala, porque si no era Dios, entonces, ¿qué fuerza caminaba bajo la tierra? La mayoría de los clérigos y académicos cerraron el debate con un murmullo de escepticismo y un gesto de incomodidad. Pero Anselm no podía darse ese lujo, no después de lo que había visto. Mientras otros regresaban a sus celdas o a sus pupitres, él descendió. No en espíritu, sino físicamente. Pidió acceso a la biblioteca restringida de la abadía, un lugar donde el polvo pesa más que los pecados, y donde los libros no solo enseñan, también advierten. Con una llave de hierro oxidada en la mano y una lámpara temblorosa en la otra, Anselm se adentró en ese sancta sanctorum de lo prohibido. Allí estaban las obras olvidadas, los tratados perdidos, las cartas que la Iglesia había preferido no discutir públicamente. Desenrolló pergaminos medievales, traducciones griegas, códices de monasterios remotos, y cuanto más leía, más claro se volvía el patrón. Los vampiros no eran una novedad. En el siglo XIV, un prior bávaro había descrito un cadáver que aterrorizó a un pueblo entero hasta que fue quemado en la plaza. En el siglo XVII, desde Mykonos, llegó el relato de un bricolacas, un muerto excomulgado que solo descansó al ser decapitado y reducido a cenizas. Incluso encontró un tratado ortodoxo que decía que los cuerpos de los excomulgados no se corrompen, no como milagro, sino como maldición. Una nota al margen, escrita con furia por un monje siglos atrás, le heló la sangre. Para los griegos, la incorruptibilidad puede ser señal de condenación. Para nosotros, los latinos, es signo de santidad. ¿Y si ambos estamos equivocados? Anselm se recostó en la silla, con la vela consumiéndose. En esa inversión de símbolos estaba el verdadero terror. Porque si lo que la Iglesia había enseñado como señal divina podía ser, en verdad,
una máscara del mal. ¿Qué otras verdades podrían estar disfrazadas? En otro tomo, un grimorio confiscado durante los juicios por brujería leyó una invocación para hacer descansar a los vampiros. No era una oración, era un mandato arcano, escrito en latín corrupto. El sacerdote tembló, no por el poder de esas palabras, sino por lo que implicaban, que había gente que las usaba, y que lo hacían porque los rituales de la iglesia no eran suficientes. El vampiro tenía un nombre, Licanesa, la devoradora de cadáveres, la que se alimenta de los incrédulos y de los tibios de fe. Anselm cerró el libro. La vela ya moría, pero dentro de él, una llama distinta comenzaba a arder, porque ahora sabía que lo que había enfrentado no era un fenómeno aislado. Era parte de una guerra antigua, una que la iglesia había escondido tras dogmas, pero que seguía latiendo bajo tierra. La verdad escrita ya no bastaba. Los textos eran advertencias, pero Anselm sabía que el conocimiento sin acción era cobardía disfrazada. Así que, cuando unos campesinos aterrados suplicaron ayuda porque algo se levantaba cada noche desde una tumba reciente, Anselm no dudó. Sabía que debía enfrentarlo, no como investigador, no como teólogo, sino como sacerdote. La capilla del pueblo estaba en ruinas, abandonada, profanada por el miedo. Allí lo esperaban las piedras rotas, los bancos partidos y un altar cubierto de telarañas. Pero también algo más. La tumba de Stefan, un joven muerto sin bautizar, acusado de regresar noche tras noche para atormentar a los suyos. Anselm entró solo, con una linterna, su crucifijo, agua bendita y una estaca que él mismo había tallado. Roció el suelo en forma de cruz. Rezó. Se sentó a esperar. El silencio era espeso, el aire inmóvil. Y sin embargo, cuando la medianoche se acercó, la llama de la linterna vaciló como si algo invisible respirara junto a él. Un crujido, una sombra, y luego, los ojos, ojos pálidos, inhumanos, ardientes. Observándolo desde la oscuridad, Stefan, o lo que quedaba de él, avanzó, no como un espectro, sino como una bestia. Ropa manchada de sangre seca, dientes expuestos, movimientos antinaturales. Anselm alzó su crucifijo. En nombre de Cristo descansa en paz. Pero la criatura solo rió. Una risa baja, cruel, vacía. El agua bendita lo detuvo unos pasos, pero no por mucho. Comenzó a bordear el círculo como un lobo gruñendo, probando, esperando. Anselm comenzó el exorcismo. Su voz temblaba, pero no se detenía. Adjúrote, spursissime spiritus. El monstruo se retorcía, tapándose los oídos, pero seguía allí. No huía. Solo esperaba a que la fe del sacerdote fallara. Y casi lo logra. Porque cuando el vampiro cruzó el círculo sagrado, cuando su pie atravesó la línea de agua con esfuerzo, Anselm dudó. Recordó el conjuro oscuro, aquel que había leído, aquel que prometía poder sobre los muertos, y estuvo a punto de decirlo, estuvo a punto de cambiar su alma, por una victoria, pero no lo hizo. Dejó caer la estaca, y alzó su voz, y cantó, Ave María, gracia plena, Sancta María, ora pro nobis. La criatura gritó. Humo surgió de su piel al contacto con las palabras, y en ese momento, Anselm comprendió. No era la magia la que detenía al mal, era la fe, sencilla, pura, incendiaria. El vampiro chilló, retrocedió, huyó por una grieta en el muro y desapareció en el bosque oscuro. Anselm cayó de rodillas, tembloroso, exhausto, llorando. Había sobrevivido, pero no había vencido, porque lo peor no era que el monstruo existiera. Lo peor era lo cerca que estuvo de convertirse en uno. Anselm salió de la capilla con el primer sol del día, los cabellos más grises, la mirada más firme, y en el corazón una certeza amarga. El vampiro no era solo un enemigo, era un espejo, porque lo que enfrentó esa noche no fue solo un cadáver maldito, fue la tentación de tomar un atajo, de usar poder sin gracia, de vencer el mal con otro mal. Y eso es lo que hacen los vampiros desde el principio. Nos tientan, no solo con su mordida, sino con lo que prometen, vivir para siempre, sin juicio, sin redención, sin Dios. Durante los meses siguientes, Anselm documentó todo. Lo escribió para la iglesia.
Lo escribió para sí mismo, pero su informe fue archivado en silencio, ocultado, porque las verdades que duelen son las que más se callan. Mientras Europa avanzaba hacia el siglo XIX, algo extraño comenzó a suceder. Los vampiros, que antes eran criaturas grotescas de barro y hedor, cambiaron de forma. Empezaron a aparecer en la literatura, en cuentos, en novelas. Ya no eran campesinos muertos que mordían en la oscuridad. Ahora eran condes melancólicos, nobles malditos, hombres elegantes, seductores, inmortales, pero igual de hambrientos. Anselm, ya viejo, leyó uno de esos manuscritos. Reconoció las señales, reconoció la sangre bajo el perfume, y escribió su última anotación, su confesión final. El vampiro cambia de forma, no de naturaleza. Antes era salvaje y cubierto de barro. Ahora es culto y perfumado. Pero su propósito es el mismo: subvertir la muerte y devorar a los vivos. Ya no nos burlamos de la tumba, la invitamos a cenar. Porque el vampiro, comprendió Anselm, no es solo un monstruo, es una idea, una metáfora. Un eco oscuro del deseo humano de vivir sin sacrificio, de existir sin virtud, de escapar de Dios. Y mientras ese deseo exista, el vampiro también existirá. No importa si lleva barro en los pies o un anillo de plata en el dedo, siempre estará allí, esperando, observando y sonriendo.